Y hace algunos par de meses les dije que iba a dedicar los tiempos que me concediera la iglesia para hacer un estudio a una predicación expositiva sobre la carta a los Gálatas, una carta muy importante, ¿verdad? Ya vimos el capítulo 1, capítulo 2, vamos a hacer un pequeño repaso y vamos a ver hoy el capítulo 3 de la carta a los Gálatas. La predicación expositiva es una predicación diferente a la que estamos normalmente acostumbrados, una predicación que tiene que ver con la exposición del texto, en todo su contexto, ¿verdad? Y en todos los aspectos que se tienen que conocer para poder entender y comprender a cabalidad lo que Dios quiso decir, primeramente a los autores originales o a quienes recibieron el texto en su momento y luego lo que significa eso para nosotros, ¿verdad? Entonces es una forma sistemática de estudiar la Biblia. Para los que no me conocen, porque veo mucha gente aquí, también no conocidas, ¿verdad? Mi nombre es Rodrigo Salazar, ¿verdad? Contador de profesión, profesor de un seminario también, por la gracia y la misericordia de Dios, y mi esposa doña Gretel, que está por allá atrás, ¿verdad? Para los que no la conocen, un montón de cariños nuevas que veo. Gracias, ideal, ¿verdad? Gracias, hermano, gracias. Gracias. Señor, te damos gracias en esta mañana hermosa por la bendición que nos das de estudiar tu palabra, Señor. Aquí el verdadero maestro eres tú, Señor mayor. Tú eres el que merece todo el honor, toda la gloria, toda alabanza y adoración, y al Espíritu Santo, que es, como lo dice tu palabra, el que nos lleva a toda la verdad, nos recuerda todas las cosas que Jesús nos ha enseñado. Gracias, Señor, por esta mañana hermosa en que te hemos alabado, te hemos adorado, y por la alabanza y la adoración nuestro corazón está preparado para recibir tu palabra, Señor. Que esta palabra sea tierra fértil en tu iglesia, Señor, y conforme a tu voluntad produzca frutos al 100 por uno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Eso está ahí en la carta a los Gálatas, y para los que no estuvieron en las dos ocasiones anteriores, voy a hacer este pequeño repaso, ¿verdad? El objetivo de la carta a los Gálatas era precisamente superar la crisis provocada en la iglesia por los cristianos provenientes del judaísmo. Recordemos que la primera iglesia que se funda es la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? Y en la gran mayoría de las iglesias estaban compuestas por judíos convertidos al cristianismo, ¿verdad? Y el cristianismo surge como una secta más del judaísmo, ¿verdad? Como los saduceos, como los fariseos, ¿verdad? O sea, una secta más. Se les llamaban los del nuevo camino, así les decían, no les decían cristianos, ¿verdad? Les llamaban los del nuevo camino, y era una secta más del judaísmo. Entonces estos judíos convertidos reciben a Cristo y siguen practicando toda su ritualidad judía, hebrea, ¿verdad? Lo vemos en Hechos capítulo 4, ellos siguen yendo al templo y presentando sus ofrendas, sus sacrificios y cumpliendo con todas las festividades normales, ¿verdad? Pero sucede que a la iglesia se empiezan a incorporar personas como usted y como yo, gentiles que no somos judíos, ¿verdad? Y entonces en la iglesia de los Gálatas, en las iglesias de los Gálatas, porque Pablo escribe a las iglesias de Galacia, ¿verdad? Que era una zona de Asia Menor, ¿verdad? Y había varias iglesias en esa región, y le escribe a ellos, porque sucede que los judíos que estaban en esas iglesias, cuando llegaban gentiles como usted y como yo, les decían que tenían que cumplir con toda la ley judía para poder ser cristianos. Entonces la idea era que tenían que circuncidarse, que tenían que cumplir con los rituales, ¿verdad? Y entonces Pablo entra e interviene en esta situación, ¿verdad? Porque nosotros, leyendo la carta a los Gálatas y leyendo, por ejemplo, el libro de los Hechos de los Apóstoles, somos testigos de un acontecimiento fundamental en la iglesia, fundamental: la separación del cristianismo del judaísmo, ¿verdad? Entonces, en este proceso, que en el libro de los Hechos lo vemos como un proceso histórico, pero cuando lo vemos en Gálatas, lo vemos como un hecho de la dinámica de la iglesia, empieza a haber una definición particular de la doctrina cristiana que nos separa del judaísmo.
Aquellos judíos dijeron que Jesús sí es el Mesías, ¿verdad? Y lo vamos a aceptar, pero seguimos siendo judíos, ¿verdad? Y estos que vienen acá, como Jesús es judío, ¿verdad? Era judío de nacimiento, entonces todos estos también tienen que convertirse. Pablo entra en esta lucha que si usted lee con cuidado las cartas del Nuevo Testamento, se va a encontrar que esta lucha está presente en todas las cartas, y especialmente en la carta a los hebreos. ¿Por qué le escribe Pablo a los hebreos? Porque son los judíos que se convirtieron al cristianismo y que tienen que entender que deben de separarse del judaísmo, ¿verdad? Y aquí está Pablo en esa lucha, ¿verdad? Y entramos bueno, yo por lo menos yo defino como los objetivos de la carta a los Gálatas una lucha entre la religión, tradición y una fe revelada, porque Pablo dice en los primeros capítulos de Gálatas que él predica un evangelio que no recibió de otras personas, sino que Cristo mismo se lo reveló a él. Y eso hace una gran diferencia, ¿verdad? Porque usted, bueno, se lo voy a adelantar. En el capítulo 1 de la carta a los Gálatas, usted encuentra a Pablo hablando de cómo es posible que hayan seguido un evangelio diferente, ¿verdad? Y al final de la carta, Pablo termina defendiendo su ministerio. ¿Y por qué Pablo defiende su ministerio? Porque los judaizantes de ese tiempo decían que Pablo no era un verdadero apóstol, porque no era del grupo de los 12, ¿cierto o no? Y como no era un verdadero apóstol, entonces su evangelio no era verdadero. Y aquel día que hablamos de ese capítulo 1 de la carta a los Gálatas, dijimos que cuando alguien quiere desechar el mensaje, primero desecha el mensajero, ¿cierto? Sí. No ha empezado el predicador a predicar y ya usted le está viendo los defectos. Y ya dice, no me cae. Habla muy enredado. Y por ahí empieza el enemigo a desechar el mensaje, empezando por desechar el mensajero. Y eso era lo que hacían los judaizantes de ese tiempo. Pablo no es apóstol, ¿verdad? Por tanto su evangelio no es verdadero. Y Pablo decía, ustedes son judaizantes, y ese evangelio que están predicando, lo dice en el capítulo 1, es evangelio perturbado, enturbiado, contaminado, ¿verdad? Y están en esa lucha. Y entonces Pablo da su parte de su testimonio y defiende el hecho de que es un apóstol a quien Jesús le reveló el evangelio de manera personal, ¿verdad? Y él se llama a sí mismo en otros textos como un apóstol abortivo, así se define él, ¿verdad? Bueno, y el tema de los apóstoles es otro tema que veremos en otro momento, ¿verdad? Cuando les cité el capítulo 1 les conté que hay un texto del siglo I, del año 95, año 100, que se llama la Didache, o sea, la enseñanza significa, que es un texto de la primera iglesia donde habla precisamente de la existencia de apóstoles, ¿verdad? No del grupo de los 12, sino como parte de un oficio ministerial que había en la iglesia, ¿verdad? Pero eso se lo dejo para otro momento. Pero Pablo dice, yo soy un apóstol a quien Cristo se le reveló. Y dice, yo fui a los apóstoles y fui a Pedro, a Pablo y a Juan y nadie me dijo nada que no supiera. Ya Cristo me lo había revelado, ¿verdad? Y así Pablo defiende su apostolado porque es importantísimo que el testimonio de Pablo o la veracidad de Pablo como apóstol se dé, porque de esa veracidad depende el evangelio que Pablo está predicando. ¿Ok? Entonces yo creo que es una lucha entre la religión, tradición y una fe revelada. Es una confrontación entre las obras de los hombres, entre una religión de obras y la gracia de Dios. Gracia que yo siempre lo escribo con mayúscula. Una decisión por la justificación en Cristo o la autojustificación religiosa por medio de las obras, ¿verdad? Entonces pasamos al capítulo 1 y dijimos cuando hablamos en ese momento que la carta a los Gálatas tiene, bueno, es una característica propia de Pablo, pero es especialmente notable en la carta a los Gálatas porque es una carta muy emocional. Pablo expresa frustración, Pablo expresa descontento, Pablo expresa hasta un poco de ira cuando enfrenta a Pedro de una manera grotesca, ¿verdad? Lo hablamos la vez pasada, esa palabra que se utiliza ahí es una palabra griega paraxismosis, que significa
una confrontación acalorada hubo entre Pablo y Pedro. Y entonces en esta carta encontramos una serie de expresiones de Pablo muy emocionales, indignación y a veces hasta un poco de resentimiento con sus propios hermanos judíos, ¿verdad? Y esto va a ser especial en el capítulo 3. Entonces en el capítulo 1, Pablo dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea, Pablo está admirado. Dice: ¿cómo es posible, verdad? ¿Cómo es posible que hayan conocido a Cristo, la revelación del evangelio, este regalo maravilloso que el Señor les ha dado, y luego se vuelven otra vez al mundo de la religiosidad y de las obras, ¿verdad? Entonces Pablo se maravilla. Y en el verso 11 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, dice, no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. De eso hablamos, ¿verdad? Hicimos algunas conclusiones importantes en el capítulo 1. Al terminar dijimos que la iglesia evangélica ha caído en un profundo legalismo y religiosidad en algunas áreas de la iglesia. La predicación de un evangelio light para agradar a los oyentes, ¿verdad? En un evangelio sin culpa, sin pecado, sin compromiso, sin decisión, sin radicalidad, sin entrega y sacrificio. Habíamos quedado en esa conclusión y buscamos un avivamiento en la iglesia sin arrepentimiento. Cuando el avivamiento de la iglesia siempre ha surgido del reconocimiento del pecado de la iglesia y el arrepentimiento del mismo, ¿verdad? No hay avivamiento del Espíritu si no hay un corazón arrepentido y entregado al Señor. Hablamos de un evangelio cómodo y que la carta a los Gálatas nos invita a autoevaluarnos a nosotros mismos y despertar del adormecimiento religioso cristiano, del conformismo y la pasividad cristiana. Y el apóstol Pablo, a través de ese capítulo 1, nos motiva a volver a ese Señor revelado, ¿verdad? Y a rendirnos a Él a través de este evangelio que no es de hombres, sino que es revelado por el Señor. Luego llegamos al capítulo 2, ¿verdad? Y hablamos sobre el tema del respeto a las autoridades, del respeto al llamado de cada creyente, de la fidelidad a los principios revelados, de la confrontación de las herejías, cuando dijimos que la iglesia debe tener esa autoridad y esa determinación de confrontar las herejías, ¿verdad? Y Pablo termina, bueno, por lo menos el clímax del capítulo 2 es una tesis doctrinal que Pablo hace en el capítulo 15, cuando Pablo dice: nosotros judíos del nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pablo le dice a los Gálatas: ustedes quieren volverse a los rituales de una religión muerta, de una religión que ya pasó, ¿verdad? Si no le enseña la carta a los hebreos, que era la sombra de las cosas por venir, pero y bueno, en el capítulo 3 también nos va a hablar de ese tema. Ustedes quieren volverse a eso, pues déjenme decirle que a través de eso nadie va a ser justificado. La justicia de Dios viene a los creyentes solamente a través de la fe en el sacrificio de Jesucristo, sin agregarle nada más. Verso 21, y cerramos ese día que hablamos del capítulo 2, cerramos con este texto que dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fue de la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea, no tiene sentido el sacrificio de Cristo si nos podríamos justificar a través de la ley. ¿Cuál sería la gracia? Entonces, terminamos concluyendo en el capítulo 2 que quien se somete a la ley desprecia el evangelio de la gracia y que esta es una forma muy sutil de apostasía que siempre ha existido en la iglesia. Es una forma muy sutil de darle la espalda a Cristo
y volvernos a nuestra propia justificación. Cuando nos sometemos a los preceptos religiosos, sean judíos o sean pseudo cristianos, esas cosas que inventamos, de las cuales ahora voy a hablar un poquito más, anulamos el sacrificio de Cristo en nuestra vida. Y le estamos diciendo al Señor: no necesito a Cristo, puedo salvarme solo por medio de mis propias obras. Qué cosa más tremenda. Y yo les conté el secreto en el capítulo 2, recuerdan, ¿verdad? Que en el camino del Señor, este examen no lo pasa nadie si no es con nota 100. Aleluya. Así que si usted quiere optar por las obras y la ley para justificarse, tendrá que ver cómo hace para pasar con nota 100, porque en el capítulo 3 nos dice que nadie ha cumplido con la ley. Sí, así es. Y Hechos capítulo 15 también, Pedro, lo vamos a ver ahora, dice que nadie ha podido cumplir nunca con la ley excepto Jesucristo. Y entonces estamos ahí, usted está ahí en el texto, ¿verdad? Sí, Capítulo 3, vamos a leerlo, dice así: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano. Si es que realmente fue en vano, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquí vamos a leer hasta esta parte y yo voy a ir comentando el resto de los versículos y los vamos a ir estudiando. Pero esta primera parte es importante porque es la introducción que Pablo hace al capítulo 3 a través primeramente de una expresión de indignación cuando dice: oh Gálatas insensatos, y luego hace una serie de preguntas retóricas, ¿verdad? Una pregunta retórica es una pregunta de la cual ya se sabe la respuesta, ¿verdad? Pero aún así se hace para cuestionar la conciencia de la persona. Pero en esta expresión, que es una expresión sumamente emocional, Pablo usa esa palabra insensatez, que es la falta de sentido, de razón, o lo dicho o lo hecho sin sentido. ¿Ah? Gálatas sin sentido, es lo que está diciendo Pablo. Están haciendo cosas sin sentido. Y luego dice en la siguiente pregunta: ¿quién os fascinó? Y esta palabra fascinar es interesante porque, vamos a ver, los autores de la Biblia utilizan una forma literaria que se llama eufemismo. El eufemismo es una manera en que tratamos de, incluso los traductores la utilizan, cuando aparece una palabra muy grotesca, la cambiamos para poner una palabra más suavecita, ¿verdad? Entonces aquí el autor y el traductor dice: ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Aquí la palabra fascinó es precisamente esa palabra del griego que es evaskaren, que significa echar mal de ojo o hechizar, ¿verdad? Entonces aquí lo que está diciendo Pablo es: ¿quién los hechizó? ¿Verdad? O sea, Pablo no entiende por qué es que tomaron esta decisión. De hecho, algunas versiones, como la Nueva Versión Internacional, si alguno de ustedes la tiene por ahí, dice en esa primera parte, dice Gálatas torpes, ¿verdad? Porque ahí la palabra también es la palabra tontos, ¿verdad? En el original del griego es una palabra que es anoetoi. Anoetoi significa tonto, ¿verdad? Y esa es la palabra que usa, pero el autor usa una palabra como para que no suene tan feo, ¿verdad? Para que no suene Pablo tan grotesco. Pero lo que está diciendo Pablo, como en la nueva versión internacional, es Gálatas torpes. ¿Quién los hechizó a ustedes? ¿Ah? En la Dios Hablador dice Gálatas duros para entender. ¿Quién los embrujó? Dice Pablo, ¿verdad? O sea, ¿por qué Pablo dice esto? Bueno, porque Pablo no podía entender racionalmente cómo quién puede cambiar la madre por una vaca. Santísimo Rey. ¿Cómo
¿quién puede cambiar el evangelio de Dios, de la gracia, por una religión muerta de obras? Gentiles que después de recibir a Cristo y al Espíritu se dejaron manipular por la religiosidad, la engañosa suntuosidad de ceremonias y rituales sofisticados, llenos de fábulas como la Pascua, como Hanukkah, como la fiesta de las enramadas, como el Yom Kippur, como la fiesta de las primicias, como la obligación de circuncidarse por los lavamientos rituales. A veces la gente hace lo que sea con tal de que le pongan un chinche encima. Entonces, a la gente le gusta la religiosidad, les gustan, como Adán y Eva, les gustan los taparrabos, ¿verdad? Los taparrabos religiosos, ¿verdad? La gente es así. Pero la fascinación del judaísmo, esa religiosidad por la satisfacción de autojustificarse, esto los deslumbró porque ignoraban las riquezas maravillosas del verdadero evangelio de la fe en Jesucristo. Y Pablo sigue cuestionándolos en el verso 2, que usted lo tiene ahí, y dice: esto solo quiero saber, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? O sea, ustedes cumplieron una serie de requisitos religiosos para recibir el Espíritu de Dios. Cuéntenme, ¿así fue? ¿Así fue como lo hicieron? Tan necios sois, dice Pablo, que habiendo comenzado por el Espíritu, y aquí está la palabra en mayúscula, Pablo dice: ustedes, gentiles, que se convirtieron al cristianismo, recibieron primeramente el Espíritu de Dios por la fe en Cristo, esta gracia maravillosa de la presencia del Espíritu. ¿Y qué dice Pablo? Ahora vais a acabar por la carne. Empezaron por el Espíritu de Dios y se van a volver a la religiosidad. Y luego dice Pablo, y esta es una pregunta indignante: tantas cosas habéis padecido en vano. Bueno, si es que realmente fue vano, dice Pablo. Posiblemente hasta algunos de ellos fueron testigos en Pentecostés, donde recibieron el Espíritu de Dios. Posiblemente. O tal vez dentro de la misma iglesia en algún momento, como Pedro es testigo en la carta a los Hechos, estando simplemente allí orando al Señor, el Espíritu fue derramado sobre ellos. El Espíritu Santo viene a nosotros por la fe en Jesucristo, no por un acto religioso o por obras humanas. El Espíritu es Dios soberano en nosotros. Es autónomo, es una persona. Obra cuando Él quiere, como quiere y cuando quiere. Amén. Pero solo en un corazón lleno de fe en Jesús, no en un corazón que busca hacer obras para justificarse. Pablo cuestiona la actitud de los Gálatas con la verdad de los hechos espirituales y muestra gran indignación. La verdad de los hechos espirituales es que recibieron a Cristo y al Espíritu de Dios y fueron salvos sin cumplir con ninguna ley y sin formar parte de ningún grupo religioso. Y entonces llega en el verso 5 y sigue Pablo cuestionando y dice: aquel pues que os suministra el Espíritu, ojo, y hace maravillas en vosotros. Que la maravilla más grande que hace el Espíritu de Dios en la vida de nosotros es cambiarnos. Eso es lo más grande. Pero también en la iglesia había milagros, habían sanidades, se veían prodigios y cosas. Y Pablo dice: estas cosas las hace el Espíritu, las suministra el Espíritu en vosotros. Ahora bien, el Espíritu lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Y yo creo que los de Gálatas se quedaron tan callados como ustedes. Ahora yo digo, ¿en base a qué Dios obra en ellos? ¿Por obras o por fe? Dios obra en un corazón lleno de fe y no en una mente religiosa y legalista. Nunca, hermanos, nunca creas que lo que haces te hace espiritual. Amén. Nosotros somos espirituales por lo que Cristo ha hecho en nosotros. Sí, gloria a Dios. Eso no quiere decir, como dice Santiago, recuerden que el año pasado hicimos el mismo estudio de la carta a Santiago. Eso no quiere decir que esta fe y esta gracia de Dios en nosotros no nos lleve a hacer cosas buenas. Porque la fe sin obras es muerta.
Así que nunca creas que lo que haces te hace espiritual. Nunca creas que el apoyo de los hombres es sinónimo del respaldo de Dios. Tampoco te dejes engañar por eso. Dios obra en ti por la fe, aunque nadie te aplauda o te tome fotos. Especialmente en ese lugar secreto donde te encuentras con Él. Lo importante es cuál es la fuente de lo que hacemos y cuál es la intención con la que lo hacemos. ¿Para nuestra propia justicia o la justicia de Dios por nuestra fe? Número 6, dice, verso 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Aquí Pablo no solamente pone a Abraham como ejemplo, sino que presenta una de las máximas de nuestra fe revelada por Pablo a los gentiles de Galacia. Que con solo creer Abraham fue justificado. Abraham, el padre de la fe, fue justificado sin que existiera la ley y las obras, porque todavía no existía la religión judía. Porque creyó a las promesas de Dios, simplemente por eso. Solo la fe en Jesucristo nos justifica ante Dios y no el cumplir con ninguna norma o rito. Verso 7. Después de que Pablo hace este cuestionamiento y hace esta exposición, Pablo dice: sabed por tanto. Este tipo de frases que en el estudio bíblico se conocen como palabras pivotes. Son palabras que nos reflejan o que nos llevan a otra parte. Lo que Pablo está diciendo, que por todo lo anterior que he dicho y por todo lo explicado, sepan, sabed por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¡Wow! Y aquí Dios está poniendo en la boca de Pablo una tremenda revelación para los gálatas y para nosotros. Solo el que tiene fe en Jesucristo es un verdadero hijo de Dios. Sea gentil, sea judío, sea musulmán, sea lo que sea, solo por la fe en Jesucristo somos hijos de Abraham. No hay otro camino. Los gálatas no necesitaban judaizarse, pero los judíos sí necesitaban por la fe aceptar a Cristo para ser verdaderos hijos de Abraham y ser salvos. Estaban engañados y creían que porque tenían la sangre de israelitas ya somos salvos todos, ¿verdad? No importa lo que haga, no importa lo que haga, puedo ser un pellejo al diablo, pero si tengo sangre judía estoy salvo, ¿verdad? Y entonces uno encuentra a la gente buscando en internet a ver si su apellido es de origen judío. Ahí andan buscando, dice que el apellido, que por cierto mi apellido es mi segundo apellido de origen judío, pero eso no tiene nada que ver. Yo soy salvo por la fe en Cristo, nada más. No necesito otra sangre que no sea la de Jesús. La paternidad de Dios es producto de la fe. ¿Usted lo cree? ¿No lo cree? Bueno, Juan 1:12 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran esos suyos que no le recibieron? El pueblo judío, el pueblo de Israel no lo recibió, lo rechazó. Mas a todos los que le recibieron, incluidos los gálatas y todos aquí, Juan cierra la idea diciendo: los cuales no son engendrados de sangre. O sea, no es por linaje consanguíneo, ni por voluntad de hombre, ni porque alguien te puso chica encima y hizo una oración en hebreo, nada de eso. Ni por voluntad de varón, que dice el texto, sino de Dios. Por voluntad de Dios. No se es hijo de Dios por el linaje, la etnia, la nacionalidad o la religión, sino por la fe. Nadie puede ser hijo de Dios sin aceptar a Jesucristo como Señor. Es más, nadie puede entrar a la casa de papá sin decir. Sí, amén. En el verso 8, Pablo dice: y la Escritura, previendo que Dios
Déjeme contarle un secreto que Dios me contó en la intimidad. Dios no tiene preferidos ni favoritos. Así es. Dios no tiene diferentes proyectos para la salvación de la humanidad. Solo uno y se llama Jesucristo. Sí, amén. Y si no, usted vaya a la carta a los Hebreos en el capítulo 4, verso 12, donde dice: en ningún otro hay salvación. ¿Verdad? En ningún otro hay salvación. Y ahí hay un punto y coma. Y si usted se fija bien, usted verá que ese punto es cuadrado para que no ruede. O sea, es punto y punto. No hay otro en el cual hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. ¿Y cuál es ese nombre? Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Y en el verso 10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en este libro de la ley. ¿Ah? El que confía en la ley, en la religión, en las obras, en su propia justificación, se ha maldecido a sí mismo, se ha condenado a sí mismo. ¿Ah? La ley judía que abrazaron los gálatas es la misma que los maldice. Hechos capítulo 15, usted puede leer del 6 al 11, pero yo lo voy a leer este versículo donde Pedro dice: ¿por qué tentáis a Dios? Dice Pedro. En Hechos 15, primer concilio de Jerusalén, está la discusión de si la iglesia debe someterse a las obras del judaísmo o debe identificarse como una forma de fe particular, diferente, ¿verdad? Y están en esa lucha y en esa tensión que, como dije, ahora vamos a ver en las cartas. Y Pedro dice: ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Ah? Nadie fuera de Jesús ha podido cumplir la ley en su totalidad. La maldición de confiar en las obras de la ley es por desechar la gracia de Dios. Esto nos autocondena. ¿Y por qué nos autocondena? Pablo lo dice en el verso 11, siguiendo los versículos, ¿verdad? Que vamos siguiendo toda la idea, todo está enlazado con una misma idea. Y en el por qué nos autocondenamos, Pablo dice que porque por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. Y cierra con una frase que ha utilizado también en la carta de los Romanos, cuando dice: el justo por la fe vivirá. ¿Y quién es justo? Todos los que estamos acá, que hemos sido justificados en Cristo, somos justos. ¿Ah? Y llegamos a los pies del Señor por la fe. Pero no nos mantenemos en este camino si no es también por la fe. Solamente por la fe. Dios encerró todo en la fe. Por eso uno de los principios de la Reforma, ¿recuerdan las predicaciones del mes de octubre? ¿Ah? De las 5 solas de la Reforma, la sola fe. Somos salvos solo por la fe. Solo hay dos caminos: o se vive por la fe o se muere por la ley de las obras. Usted escoge, usted decide. Y a los gálatas estaban siendo confrontados con esto de Pablo. El que ha sido justificado por la fe en Cristo solo puede permanecer en esta justicia caminando por la fe. ¿Y por qué? Pablo da una justificación en el verso 12. Porque la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Eso está en Deuteronomio capítulo 21. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Cristo se hizo a sí mismo maldición en una cruz para que usted y yo fuésemos bendecidos. Los gálatas estaban despreciando este regalo maravilloso. Yo sé que ustedes no, pero los gálatas estaban así. Verso 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente.
aquí la palabra que aparece tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento es una palabra singular. No dice a sus simientes, como que si fueran muchos, ¿verdad? Así lo dice Pablo. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a su simiente, Pablo es totalmente claro, dice, ¿cuál es la simiente de Abraham? Es Cristo. No es el pueblo de Israel, no es el judaísmo, la simiente es Cristo. Él es claro. Y esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que bueno, Abraham recibió la promesa antes de que viniese la ley, que vino 430 años después. Ahora, la venida de esa ley no invalida la promesa que Dios le hizo a Abraham. Cuando Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, eso no se invalida porque Israel recibiera una ley para ellos. Eso no lo invalida. Eso es lo que está diciendo Pablo. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. O sea que la ley dada a Moisés no eliminó la promesa hecha a Abraham. Las promesas de Dios están en Jesucristo y no en la ley del judaísmo. Verso 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Ellos se hicieron esa pregunta y me imagino que usted también se la está haciendo. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. O sea, hasta que viniese Cristo, se añadió la ley. A quien fue hecha la promesa, o sea, a todos. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Ese es Moisés, el mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno con Cristo, ¿verdad? Así que la ley vino porque no tuvieron fe en la promesa cuando estuvieron en el desierto y pecaron contra Dios. Ahí mostraron que no tenían fe en la promesa que Dios había hecho a Abraham y por causa de eso vino la ley. Verso 21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Qué es un ayo? Un ayo era una persona que en aquel tiempo se le encargaba el cuidado y la custodia de los niños y jóvenes. Era aquel encargado en las casas ricas de la educación de los jóvenes. Ese es el ayo. Así que la ley, y esto mientras ellos alcanzaban su edad adulta, ¿verdad? Y podían tomar decisiones por ellos mismos. La ley funciona como un ayo, o sea, la ley es la que guardaba y cuidaba y guiaba a la nación de Israel mientras la promesa se materializaba, que era Cristo, ¿verdad? Así que los últimos 4 versículos que están ahí los voy a dejar para el final. Entonces esto es nada más como para entender lo que Pablo les estaba diciendo a los Gálatas en ese momento y lo que significaba para ellos. Ahora, ¿cómo aplicamos esta enseñanza de Pablo para nosotros hoy? Oiga esto. Las 3 más grandes bendiciones que nos cita este capítulo y que recibimos de Dios son la justificación en Cristo, la paternidad de Dios y la presencia del Espíritu Santo. De eso es de lo que Pablo está hablando de los Gálatas. Y nosotros recibimos estas bendiciones de Dios. Pero ninguna de estas bendiciones la hemos recibido por las obras, no por lo que hacemos, o por linaje de sangre, ni por la nacionalidad, o por una adopción religiosa, ni por cumplir con normas religiosas, ni por ritualismos religiosos, ni por hombres con títulos religiosos, sean de fe o profesionales. Estas 3 bendiciones que ellos recibieron y que usted y yo hemos recibido también, solo por la fe pueden venir a nosotros, nada más. Solo por la fe en el sacrificio
Juan 3:18 dice que el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿A quién cree usted que le estaba hablando Jesús cuando dijo esto? A los que no creyeron. Miren, en la iglesia circulan diversas corrientes religiosas contrarias al Evangelio. Yo sé que ustedes son gente muy buena, que ustedes nacieron en Cristo y siempre han estado en el cristianismo. Yo no, primero fui del mundo, luego llegué a la religiosidad de la Iglesia Católica, ¿verdad? Y luego el Señor me trajo a la Iglesia Cristiana Evangélica. Así que yo conozco tanto a Egipto como el desierto, como la tierra prometida. ¡Gloria a Dios! Yo conozco todo, ¿verdad? Ya he pasado por ahí. Y déjeme decirle que la diferencia entre la dogmática católica o la idolatría católica y el cristianismo es que en el catolicismo está escrito en un libro y en la iglesia cristiana lo llevamos nosotros en la boca, ¿verdad? Ahí nos hemos metido un montón de ideas y de corrientes que no son cristianas, que no forman parte del evangelio, ¿verdad? Claro, hay ciertos grupos que sí se han vuelto al judaísmo, grupos cristianos. Y tengo una amiga, por cierto, que se volvió a una iglesia mesiánica y se volvió una cosa terrible, ¿verdad? Como decir que el nombre de Jesús o el nombre de Cristo es diabólico, ¿verdad? Que es un demonio. Sí. Cosas de ese tipo dicen, ¿verdad? Increíbles, ¿verdad? Pero también se nos han metido cosas raras en la jupa, hermanos, como el positivismo que hay hoy en la iglesia. Esta idea de que, hermano, piense positivo y las bendiciones vendrán. Las bendiciones no vienen por pensar en positivo, hermano. Las bendiciones vienen por creerle a Cristo. Sí, amén. Por tener fe en el Señor. Sí, amén. Por la fe es que viene. Sí, amén. Piense positivo, hermano. Hable positivo. Estas son corrientes orientales, filosofías orientales que se han venido a finales del siglo XX a la iglesia y se han metido acá, ¿verdad? Confiese y declare y será hecho. O sea, si yo lo confío, va a ser hecho porque yo lo confesé. No porque tenga fe, sino porque yo lo confesé. Porque si yo le digo va a pasar, no es así. Pero usted puede hacerlo, tranquilo, confiese todo lo que quiera y declare todo lo que usted quiera. Pero solo si usted tiene fe en su corazón y en la voluntad de Dios está que así sea, así será. De otra manera no. Porque por mucho que nosotros queramos muchas cosas, solo Dios sabe lo que de verdad nos conviene. Porque Dios nunca te va a dar lo que quieres, pero siempre te va a dar lo que necesitas. Sí, amén. Sí, amén. Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? Santiago dice, de los deseos que arden en vuestro corazón, ¿verdad? Mucho de lo que le pedimos a Dios tiene que ver con esa ambición interior, con esa codicia humana. ¿Y por qué no nos sometemos a la voluntad de Dios? ¿Y por qué no decimos, danos, Señor, el pan nuestro de cada día? Y con eso estamos bien. No dice la palabra que tenemos que tener contentamiento en Dios, pero siempre andamos pidiéndole a Dios cosas que no necesitamos, cosas que en realidad no ocupamos. Y queremos obligar a Dios a que nos la dé, porque yo la confesé, ¿verdad? Porque yo lo declaré, así que me lo tiene que dar. No funciona así, funciona solo a través de la fe. Todas estas cosas se nos han metido en la iglesia y han venido, como dice Pablo, a contaminar el Evangelio de Cristo y a apartarnos de esa fe. El eclesiocentrismo, bueno, esta palabra rarísima, eclesiocentrismo, lo que significa es la centralidad de la fe cristiana en la iglesia, en el culto. Está bien la iglesia, por supuesto, es una bendición para nosotros, pero la vida de fe no debe girar alrededor de las estructuras religiosas, alrededor de los dogmas, no, debe de girar alrededor de Cristo. Él debe ser el centro de nuestra vida, no una estructura, no una autoridad, no una persona. Es más importante en esta idea del eclesiocentrismo, es más importante mi relación con la religión que con el Señor Jesús. Yo sé que aquí no pasa esto, pues yo he conocido gente que va a la iglesia a los cultos todos los días y nunca dobla la rodilla en su casa. Así nunca tiene intimidad personal con Dios.
¿Ah? No se pierde una prédica del pastor tal y del otro pastor, de esos ricos y famosos que hay ahora, de los cuales yo no pertenezco, gracias a Dios, ¿verdad? Pero nunca se pierde la predicación de ese, ¿verdad? Pero llega a la casa y no toca la Biblia, no la lee. ¿Ah? Dios no le habla personalmente al corazón porque no lee la Biblia. Todo lo que recibe, lo recibe de boca de otro. ¿Ah? Es más importante la opinión de otras personas que la opinión de Dios. ¿Cuánto quisiera yo que ustedes piensen bien de mí? Ojalá que así fuera. Pero a mí lo que me importa es lo que Dios piensa de mí. A mí eso no me interesa. ¿Ah? Para algunos es más importante cumplir con preceptos religiosos que ser fiel a Dios y ser fiel a su palabra. Y otra de las corrientes que se nos ha metido en la iglesia y que tiene que ver precisamente con esto que está hablando Pablo es el mesianismo, que es la incorporación de rituales, simbolismos y léxicos judíos con la que se sienten más espirituales y aceptados por Dios que otros. Y lo hablamos en el capítulo primero y lo vuelvo a decir otra vez porque Pablo lo vuelve a citar otra vez. ¿Ah? Grupos que piensan que usted es más espiritual porque dice Yeshua, o porque dice, no dice Moisés, sino dice Moshe, ¿verdad? Mano, no hablan ni en lengua si quieren hablar de lengua. O como está sucediendo hoy en día también, en el apoyo político a movimientos como el sionismo que existe hoy en día, que busca que Israel conquiste una supuesta tierra prometida al costo de la sangre que sea, inocentes o culpables. Y los cristianos apoyan a este grupo. ¿Y por qué lo apoyan? Por una falsa idea doctrinal. Porque los cristianos creen que con esta cruzada colonial que está haciendo el Estado de Israel, no es el pueblo judío, es el Estado de Israel, piensan que con eso Cristo va a venir, ¿verdad? Tienen esa idea de que Cristo va a venir y que es necesario levantar un tercer templo y restaurar el sacerdocio en Israel, ¿verdad? No sé cómo van a hacer para matar un montón de bichos que tienen que matar, ovejas, perros y gatos y cabras y todo para volver otra vez al templo, ¿verdad? Totalmente ignorantes de lo que enseña la carta a los hebreos. Capítulo 4, verso 14. Por tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, dice, aferrémonos a lo que creemos. Así dice el autor de Hebreos a los hebreos. Ya ustedes no pueden seguir creyendo en esas cosas. Ya no necesitamos sacerdotes ministrando en un templo, porque tenemos a Cristo intercediendo por nosotros, allá sentado a la diestra del Padre. ¿Qué más que eso? Y queremos cambiarlo a él por un viejo ahí sentado en un templo, ¿ah? Con un montón de chicas encima. ¿Entiende usted por qué Pablo se indigna? Allá me indigné yo también. Hebreos 7 habla de la abolición del viejo sacerdocio, porque Cristo es nuestro nuevo sacerdote. Hebreos 8 habla de la abolición del antiguo pacto, porque tenemos ahora, o estamos ahora, en un nuevo pacto, perdón, la abolición del antiguo pacto, porque estamos en un nuevo pacto en Cristo Jesús. ¿Ah? El autor de los Hebreos llama a toda esa religiosidad del judaísmo la sombra de las cosas por venir. Es una sombra que allá en la oscuridad y en lo oculto nos reflejaba un poco de lo que íbamos a recibir en Cristo Jesús. ¿Ah? Déjenme decirle algo, que el tercer templo ya fue levantado. ¿Ah? El tercer templo fue ya levantado, y fue levantado el día de Pentecostés. Por primera vez cuando todo ese montón de hombres y mujeres recibieron el Espíritu de Dios en ellos. La palabra dice que usted y yo somos el templo del Espíritu de Dios. ¿Ah? Nosotros somos el tercer templo. Y la presencia de Dios habita aquí en nosotros a través del Espíritu Santo. ¿Ah? Y lo vamos a cambiar por un galeón ahí, lleno de chunches y quemando humo y matando bichos ahí. ¿Ah? Apocalipsis 21:12 dice, vi además
procede de Dios, no de los hombres. Segunda de Corintios 6:16 dice: ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y nosotros incorporamos esa idea, cosas del judaísmo, pretendiendo que con eso vamos a estar más cerca de Dios o ser más espirituales. ¿Qué es más cerca de Dios que tener el Espíritu Santo habitando en nosotros? Pero también incorporamos a la iglesia, hermanos, legalismos y doctrinas, mandamientos de hombres a nuestras creencias cristianas, que no forman parte del Evangelio. Que hay que orar en la madrugada para que Dios escuche, porque como que Dios solo escucha en la madrugada, duerme de día y está despierto de noche, ¿verdad? Entonces hay que orar solo en la madrugada. Que hay que orar de rodillas y no se puede orar de pie, porque el Señor solo escucha que está de rodillas. Que si falta el culto está en pecado, ¿verdad? La última vez que escuché eso yo fue en la iglesia católica, ¿verdad? Que uno de los mandamientos de la iglesia, hay mandamientos de la iglesia, hay mandamientos vamos a ver, temporales, permanentes, ¿verdad? Y uno de esos mandamientos de la iglesia era que si usted no iba a misa era pecado, ¿verdad? Y que tenía que, ¿qué? Si no iba, tenía que confesarse, ¿verdad? Y muchos venimos a la iglesia cristiana con eso en la cabeza todavía, ¿verdad? Que hay que congregarse y que no tiene que convertirse en una costumbre para nosotros. Pero eso no quiere decir que porque un día no pudimos venir a la iglesia o porque tomamos un día de vacaciones con la familia, eso no quiere decir tampoco que nos vamos a ir al infierno. Eso no lo dice la palabra. Que no diezmar o ofrendar es pecado o nos hace estar en maldición. Eso no está. Eso no es parte del Evangelio. Y con eso sembramos condenación en la mente de los hombres. Que para leer la Biblia hay que hacerlo de pie. Bueno, a veces por reverencia podemos ponerlo de pie. Si usted quiere, pero si no quiere tampoco, no pasa nada, no se va a ir al infierno. Que el ayuno nos acerca a Dios, es bueno ayunar, sí, claro, pero eso no nos acerca más a Dios. Eso nos ayuda a despojarnos de nuestra propia carne, pero no nos acerca más a Dios. Que solo podemos congregarnos el domingo o el sábado, todas esas cosas las inventan los grupos, ¿verdad? Que si no estamos bautizados no somos salvos. Que si no levantamos las manos es porque estamos en pecado, ¿verdad? ¿Qué el hermano? No levanta las manos. ¿Quién sabe qué hizo esta semana? ¿Quién sabe qué hizo esta semana? Que no levantó las manos. ¿Qué diría Pablo si estuviese hoy entre nosotros y escuchara todas estas cosas? ¿Qué diría Pablo? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Eso es lo que Pablo diría, ¿cierto o no? Pablo diría: ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesús fue crucificado, fue ya presentado claramente ante vosotros como crucificado. Y aún así se inventan mandamientos entre ustedes para estarse juzgando los unos a los otros. Este no es el verdadero evangelio de la fe y la gracia de Cristo Jesús. Y termino con los 4 versículos que les quedé leyendo rápidamente. Verso 26. Porque estos 4 versículos son la conclusión de Pablo para todo lo que ha presentado en el capítulo 3 a los Gálatas y para nosotros también. Pablo dice: todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Nada más. La paternidad de Dios es solo por la fe en Jesús. Solo a Él fue dada la potestad de hacernos hijos de Dios. Verso 27. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿qué dice? De Cristo estáis revestidos. O sea, que no nos falta nada. Nada. Usted y yo estamos completos en Cristo Jesús. No tenemos que agregar ningún ritual, ninguna norma, ningún chica, ningún trapo. Nada de eso. En Cristo estamos completos porque
varón. Porque recuerden que en el judaísmo las mujeres tenían una categoría inferior a los hombres. La categoría de las mujeres andaba por ahí alrededor de un caballo, un par de vacas. Uno sí, en serio, se cree que es mentira. En serio. Cambiaba una mujer por un caballo, por un par de vacas, así lo hacían. Y en las sinagogas, en el templo, había una parte donde ya la mujer no podía entrar, solo los hombres. Y en las sinagogas hay un lugar aparte, detrás de una mampara, donde ahí están las mujeres. Y el pastor que fue conmigo, que yo lo llevé a la sinagoga, ¿se acuerdan cuando fuimos a la sinagoga? En la sinagoga judía, aquí en Costa Rica, nosotros la visitamos, una excursión que antes hacía yo con ellos a la sinagoga. Hay una mampara de vidrio atrás, al fondo, con unas sillas, con unas bancas. Y ahí, ¿quiénes van? Las mujeres. Todavía hasta el día de hoy hacen excepción con las mujeres. Así que denle gracias a Cristo, usted mujer. Denle gracias al Señor. Por la fe todos somos iguales ante Dios. Todos los creyentes en Cristo somos. Todos los creyentes en Cristo somos. ¿Cuántos son creyentes en Cristo? Todos somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y si a usted eso le parece poco, si eso le parece poco, me voy a adelantar al capítulo 6 de la carta a los Gálatas en el versículo 16. Y vean lo que dice Pablo en la conclusión. Me voy a adelantar a esa conclusión porque amerita decirlo ahora. Dice, y si no les basta con esto, bueno, eso no lo dice Pablo, eso lo digo yo, que la paz y la misericordia de Dios sean con todos los que viven según este principio. Y la última oración dice, ellos son el nuevo pueblo de Dios. Estoy leyendo la nueva traducción viviente. Usted y yo y todos los que estamos aquí somos el nuevo pueblo de Dios. Nosotros somos el Israel de Dios. Los que por la fe hemos creído en Jesucristo. Y verso 29, el último dice, y si vosotros sois de Cristo, que dice, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según las promesas que fueron dadas a Abraham. En Cristo todas las promesas de la Biblia son nuestras por la fe y la gracia en Jesucristo. Gloria a ti, Señor. Pablo hace algo interesante con los Gálatas. Si usted se da cuenta, leyendo la carta, como lo he hecho yo en este estudio, es que Pablo vuelve a predicar el Evangelio a los Gálatas otra vez. Les vuelve a predicar el Evangelio. Los cuestiona y les vuelve a predicar el Evangelio. Y yo me pregunto, ¿será que la iglesia de hoy necesita que se le vuelva a predicar el Evangelio otra vez? Sí, claro. ¿Será que necesitamos ser reevangelizados otra vez? ¿Será que no hemos entendido bien el Evangelio porque hemos incorporado un montón de creencias extrañas de las que citaba ahora y no entendemos el Evangelio puro de Jesucristo? ¿Será necesario eso hoy? Cuando Jesús resucita en Lucas 24, 4, 6, se aparecen unos varones con vestiduras blancas a las mujeres y les dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Mire, hay cristianos buscando entre los muertos religiosos al Cristo que está vivo. Hay cristianos buscando en la religiosidad y en las creencias extrañas y en todo este montón de ideas, buscando a un Cristo que vive, y que ya conocieron y al que les fue ya anunciado. Así que tenemos que aprender, como dice Pablo en el verso 11, que por la ley ninguno se justifica para con Dios, porque nosotros, los justos de Dios, viviremos por la fe. Nada más. ¿Amén? Póngase, vamos a orar y dar gracias al Señor. Si quiere ponerse. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu hermosa y preciosa palabra, Señor. Al escucharte hablar, Señor, a través de estos
textos por medio del apóstol Pablo, Señor, y cómo confrontas nuestra fe, cómo confrontas nuestras ideas y pensamientos, Señor. Solo podemos darte gracias, Señor. Tú lo que quieres es que tengamos en el corazón una fe verdadera, bien fundada, Señor, en Jesucristo, tu Hijo. Una fe arraigada en el sacrificio que hizo en aquella cruz por cada uno de nosotros. Y que por ese sacrificio, Señor, hemos recibido salvación, bendición, vida eterna, Señor. Perdón de pecados, Señor. Gracias. Gracias por las maravillas de tu Evangelio. Gracias por el regalo precioso que nos has dado de la fe, Señor. Porque es un don que viene de ti, Señor. Sí, pequeña como un grano de mostaza. Pero aún así, con esa fe, Señor, podemos mover montañas, Señor, en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor, para poner toda nuestra confianza en Jesucristo, tu Hijo, Señor. Y en todo lo que hacemos, y en todo lo que decimos, y en todo lo que somos, solamente podemos darte a ti la honra, la gloria, la alabanza, la adoración y la exaltación, porque ningún hombre la merece. Solo tú la mereces, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, nuestro precioso Señor. En el nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Que la fe sobreabunde en ellos, Señor. Yo sé que tú has orado por ellos, como lo hiciste por Pedro, para que la fe no les falte, Señor. Yo lo sé, Señor. Bendícelos con el don de la fe, Señor. En el nombre de Jesús. Y permítenos, Señor, a todos los que estamos acá por la fe, honrar la presencia de tu Santo Espíritu en el corazón de cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor.